semana pasada hemos trabajado el MRU, MRV, caída libre, todo lo que tiene que ver con movimientos unidimensionales. ¿A qué se le llama movimiento unidimensional? Aquellos movimientos, muchachos, que son rectilíneos, o sea, que se dan en línea recta. ¿Estamos claros? Profe, ¿y esos movimientos unidimensionales necesariamente son en el eje X o en el eje Y? No, basta con que sea el movimiento en una línea recta. Ese movimiento es unidimensional. Los movimientos bidimensionales son los movimientos que son curvos, como el movimiento parabólico, como el movimiento circular, los movimientos elípticos, los movimientos helicoidales. Esos son movimientos curvos. A ellos vamos a llamarles movimientos bidimensionales. Bueno, profe, vamos con todo. Chicos, vamos a empezar con el movimiento parabólico y recuerda lo que hemos aprendido. Si yo tengo la aceleración como punto de partida, lo que vamos a hacer es, en este caso, integrar la aceleración a velocidad, integro velocidad a posición. De la misma forma, quiero que tomes en cuenta de que si te dan la posición, derivo, y hallo velocidad y aceleración. Es verdad cuando los chicos dicen de que los problemas más fáciles son cuando te dan posición, porque derivar, y si lo comparas con integrar, derivar es un poquito más fácil porque no hay constante y derivo con fe. Pero muchachos, las demostraciones en general, ustedes han visto que parten siempre de la aceleración. En el movimiento parabólico, escúchame bien, vamos a trabajar con la aceleración de la gravedad. Y todos sabemos de que la aceleración de la gravedad, observen acá, es de la forma 0, menos 10. Yo le he puesto 0, menos g, ¿sabes por qué? Porque a veces hay problema de que la aceleración no es menos 10j, ¿no? Le ponen menos 9,81j o menos 9,8j. Entonces, para hacer una definición ya para cualquier tipo de ejercicio, le he puesto 0, menos g. ¿Estamos claros? Ahora, recuerda de que esa aceleración siempre tendrá dos componentes, una tangencial y una central. ¿Estamos claros? Bueno. Vaya, profe, qué interesante, qué interesante. La suma de esas dos componentes, esa me da la gravedad. Recuerda, vector para ordenado, todo lo trabajamos en forma vectorial. Tú sabes que para mí lo escalar no existe. Entonces, ya tenemos el vector, ya tenemos la aceleración y es una constante, pues. El movimiento parabólico es un movimiento de aceleración constante. Algunos piensan que el movimiento de aceleración constante es solo mRV, y están locos. El movimiento parabólico es un movimiento de aceleración constante. Ahí está. Listo. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a tomar la velocidad de lanzamiento de nuestro proyectil y vamos a ver el gráfico que tenemos acá para que todos se guíen. Observen acá. En el movimiento parabólico vamos a lanzar un proyectil, una partícula con una velocidad inicial vector. Tú sabes de que los vectores en este caso son pares ordenados en el plano y son ternas en el espacio. Vamos a trabajar en pares ordenados con una velocidad inicial v sub 0. Y muchachos, aquí no lo puse para no malograr mi grafiquito, un ángulo de lanzamiento que es el ángulo teta. Entonces todos sabemos trigonometría elemental, resolución de triángulos, y esto es b sub 0 módulo, esto es b coseno y esto es b seno. ¿Estamos claros? Así de que observa, tu velocidad inicial va a ser de la forma b sub 0 coseno, b sub 0 seno. Velocidad de lanzamiento. Componente de la velocidad en X, componente de la velocidad en Y. Ya aquí, si por favor, agárrense de la silla. Vamos a integrar dos veces y vamos a obtener las ecuaciones del movimiento, en este caso, parabólico. Profe, vamos con fe, tranquilos. A ver, ustedes saben que la integral de 0 es 0, bueno, la integral de 0 es 0. Es en este caso, ahí no hay problema con la integral de 0 es 0. La derivada de 0 es 0. Pero siempre más una constante. ¿Y quién es esa constante? ¿Quién es esa constante? Esa constante es la velocidad inicial en X al momento del lanzamiento. Quiere decir de que esa constante es b sub 0 coseno de teta. Ya lo tengo. Esta componente no va a cambiar, no depende del tiempo. Esta componente es constante. Vamos con la siguiente. Integral de menos g, o sea que imagínate que es menos 10, pues, ¿no? Integral de menos g
Si yo integro menos 10, eso me da menos 10t, o menos gt, o menos 9,8t, más una constante. ¿Quién es esta constante? La velocidad inicial de lanzamiento en i. Quiere decir que es b sub 0 seno de teta. Acá lo tengo. Profe, y qué interesante. En T0, si tú evalúas en T0, me tiene que dar la velocidad inicial. Y si tú das T0, te da la velocidad inicial. Claro, acá se ve todo con letritas, no te preocupes. Ahorita ya cuando veamos ejercicios, te van a dar el B sub 0, te van a dar el ángulo y tú lo atacas, ¿no? Nuevamente, ahora si yo integro la velocidad, voy a hallar la posición. Pero recuerda que todo esto es una constante, ¿no? Es como si fuera un 2, un 3, un 20, ¿no? Si integro una constante, nuevamente, si integro 2, integral de 2, 2t, de 3, 3t, de 5, 5t, de b sub 0 coseno de teta, b sub 0 coseno de teta, t. Muy bien, b sub 0 coseno de teta, t. Y ya tengo, muchachos, observen la posición de la partícula en x. Lo que les enseñé hace un ratito. Recuerda de que tu variable es t. ¿Cómo integro t? T cuadrado sobre 2. Entonces, si yo integro menos gt menos g medios t cuadrado, si yo integro b sub 0 seno de teta, que es una constante también, va a quedar b sub 0 seno de teta t. Y ya tenemos, muchachos, la ecuación de posición para un movimiento parabólico. Con esto ningún problema se resiste. Pero es importante que entiendan que estamos en este caso integrando la aceleración, la velocidad y la posición. ¿Qué te enseñan o qué enseñan en las instituciones? Les dan la fórmula. Bueno, le dan la fórmula y con fe resuelven. Y te das cuenta rápidamente de que la primera componente tiene un comportamiento lineal, quiere decir que la componente en X hace un MRU. Y la componente en Y tiene un comportamiento cuadrático, quiere decir de que, muchachos, esta segunda componente realiza un MRU. Por eso que algunos libros, movimiento parabólico es un movimiento combinado. MRU en la horizontal, MRV en la vertical. ¿A qué se le llama alcance? El alcance es, muchachos, lo que viene a ser el X máximo al momento del lanzamiento. ¿Y a qué se le llama la altura máxima? La altura máxima es el I máximo, pues, ¿no? El máximo valor de. Profe, ¿y eso lo vamos a hallar? Por supuesto, yo te voy a demostrar cómo hallarlo. Ahora quiero que escuches y entiendas algo. Cuando yo lanzo un proyectil en el punto más alto, ¿por qué ya la bolita no sigue subiendo, no? Porque la componente de la velocidad, o sea, esta que tú ves acá, esta componente de la velocidad, que vamos a poner ahí, observen, lo ven con el láser, se hace cero, pues. Esta componente se hace cero, entonces ya no hay componente de la velocidad en el eje Y, ya la bolilla no sigue subiendo. ¿Estamos claros? Entonces, en la altura máxima, cuando va a ser la altura máxima, la clave está en que la velocidad, la componente en Y es nula, pues, ¿no? Es nula. Solo hay una componente que no cambia todo el tiempo. Aquí, donde quieras, siempre la componente horizontal seguirá siendo b sub 0 coseno de t. Muy bien, vamos a ver por acá qué tenemos. Ahora vamos a buscar el tiempo de subida y vamos a buscar, muchachos, lo que se conoce como tiempo de vuelo. Escúchenme bien. Si tú quieres calcular el tiempo de subida, el tiempo que demora en llegar al punto más alto de tu proyectil, lo vas a calcular también igualando a cero la segunda componente de la velocidad, porque ya no va a seguir subiendo. Si igualamos a cero esto, el tiempo de subida es la rapidez con la que se ha lanzado, v sub 0 seno, por el seno del ángulo de lanzamiento entre la gravedad. Ahí tienes el tiempo que vendría a ser el tiempo de subida. Si quieres te lo aprendes. Yo en realidad no me lo aprendo, pero ya con la práctica se va quedando, ¿no? Muy bien, vamos a hallar ahora la mitad del alcance. Profe, ¿por qué la mitad del alcance? Es muy importante que entiendas por qué no el alcance, sino solamente la mitad. Y creo de que ahí, observe, si yo ahí el tiempo de subida, voy a hallar la mitad del alcance, lo multiplico por 2 y ya tengo el alcance máximo. ¿Estamos claros? Voy a utilizar solamente el tiempo de subida, voy a hallar la mitad del alcance, lo multiplico por 2 y ya tengo, muchachos, el alcance. Entonces observen aquí, siguen entrando. Observen acá. Ya tenemos el tiempo de subida
finalmente, escúchame bien. El alcance medios o el x máximo sobre 2 va a ser igual a b sub 0 coseno de teta por el tiempo. Pero ¿cuál es ese tiempo? El tiempo de subida. Reemplazo y muchachos, observen acá, trigonometría elemental. 2 seno coseno en trigonometría, eso es el seno del ángulo doble. 2 seno coseno en trigonometría, eso es el seno del ángulo doble. Rapidez por rapidez al cuadrado, gravedad abajo. Y chicos, ya tenemos la formulita que te permite calcular el alcance máximo. El alcance máximo o el X máximo es la rapidez al cuadrado por el seno del ángulo doble de lanzamiento dividido entre la gravedad. Pero no te preocupes. A ti lo que te van a preguntar, ¿cuál debe de ser el ángulo con el que debo lanzar un proyectil para que el alcance sea máximo? Y rápidamente, todos sabemos de que el seno es máximo cuando el seno es 1. Y para que el seno sea 1, en una vuelta debe de ser 90 grados. Por lo tanto, este teta debe ser 40 y 45, claro, manteniendo la velocidad constante, obviamente. O sea, la rapidez de lanzamiento constante, no la cambia. Listo, entonces ya tenemos el ángulo, ¿no? Si tienes una pelota y quieres que el alcance sea máximo, entonces 45 grados, hay que meterle un vector. Estoy seguro que los futbolistas saben eso. Bueno, vamos con otro, ¿no? Vamos con otro. ¿Qué pasaría si yo quisiera hallar el I máximo o altura máxima? Lo que tendríamos que hacer es en nuestra ecuación que demostramos hace un minutito, menos g medios t cuadrado más b sub 0 seno de teta por el tiempo, muchachos, vamos a reemplazar este tiempo aquí y vamos a operar como Cristo nos enseña. Teoría de exponentes, entran los cuadrados. Muchachos, hacemos la operación correspondiente. Se va una gravedad aquí, ¿no? Me va a quedar sobre 2g acá. Acá me va a quedar b sub 0 seno de teta cuadrado. Acá también, mira, b sub 0 seno de teta cuadrado. Acá negativo, acá positivo. Multiplico por 2, homogenizo. Y demostramos, chicos, que la altura máxima, siempre que quieras hallarlo, va a ser igual. B sub 0 seno de teta, observen, B sub 0 seno de teta al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Algunos le llaman a eso simplemente la segunda componente de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, eso es la altura máxima.